Bienvenidos a Historias de Vuelos. Hoy nos llega el Mikoyan Gurevich Mi-21, conocido cariñosamente en Rusia como balalaika por su distintiva forma de guitarra, y como Fishbed en la designación de la OTAN. Es un avión de combate legendario en la historia de la aviación militar, desde su introducción en la década de 1950. Ha sido el avión insignia de las fuerzas aéreas de numerosos países, llevando consigo una combinación única de velocidad, agilidad y diseño revolucionario. Este avión soviético, diseñado por la Oficina de Diseño de Artem Mikoyan y Mikhail Gurevich, ha cautivado la imaginación de entusiastas de la aviación, y ha desempeñado un papel crucial en innumerables conflictos a lo largo de las décadas. Su perfil y su capacidad para alcanzar velocidades supersónicas lo han convertido en una obra maestra de la ingeniería. Ha sido elogiado por su simplicidad y eficacia en el combate aéreo, pero también ha enfrentado críticas por su limitado alcance y capacidad de carga de armas. A pesar de ello, su longevidad y versatilidad son testimonio de su impacto duradero en el panorama militar global, explorando su desarrollo, su papel en la Guerra Fría, y su legado en la era moderna de la aviación militar. Desde las alturas hasta los desafíos en combate, ha sido testigo de épocas cambiantes, y ha dejado una huella imborrable de la historia militar. Prepárense para despegar en un viaje a través de uno de los aviones de combate más icónicos del siglo XX. El Mikoyan Gurevich Mi-21, con el sobrenombre de la OTAN Fishbed, es un avión de combate monomotor de ala delta desarrollado por Mikoyan Gurevich en la década de 1950. Considerado uno de los aviones simbólicos de la Guerra Fría, y utilizado principalmente por la Fuerza Aérea de la Unión Soviética, el Mi-21 fue utilizado por más de 60 naciones, y todavía está en servicio en numerosos países. Con más de 10.000 ejemplares construidos, es el avión supersónico más producido en la historia de la aviación. La perseverancia de los diseñadores soviéticos en querer cerrar la brecha tecnológica con Occidente, ayudada por una política de adquisiciones bien concebida de la aviación táctica soviética, produjo un avión relativamente simple, pero sólido y fácil de usar. A finales de 1953, la Administración de Aviación Soviética emitió las especificaciones para un caza completamente nuevo, con el mayor rendimiento posible e incorporando todas las lecciones aprendidas en Corea. El Instituto Central de Aerohidrodinámica concibió dos buenas configuraciones, ambas con una entrada de aire en el morro, pero diferentes en que una tenía un ala en flecha delgada, como la del MiG-19. La oficina técnica de Pavel Sukhov utilizó las dos configuraciones en grandes cazas propulsados por el gran motor soviético AL-7F. El Delta fue desarrollado como un interceptor para todo clima, llamado Su-9, y el de ala en flecha como un caza diurno, luego fue producido como Su-7B para misiones de ataque terrestre. MiG utilizó las dos configuraciones para desarrollar aviones de dos tamaños. El formato más pequeño estaba impulsado por el antiguo Mikulina M5, y se llamaba Y-1 con ala en flecha. Después de algunos proyectos intermedios, al final se prefirió el IE-4, con ala delta, a partir del cual se desarrolló el IE-5, que voló en 1958. El 24 de junio de 1956, tanto el IE-2 como el IE-4 realizaron un pase a alta velocidad en el desfile aéreo de Tushino con motivo del Día de las Fuerzas Aéreas Soviéticas. Hubo muchas fotografías tomadas por invitados y periodistas occidentales. Los periodistas pronto descubrieron que estos nuevos aviones tenían los nombres en código faceplate, Fishbed, Fishbed y Fighter, pero la confusión había aumentado en lugar de disminuir. Alrededor de 1963, los periodistas creían que el nuevo Mi-21 que había entrado en producción, y a menudo se confundió con fotografías del Su-7. El IE-63 era prácticamente un avión de producción. Voló en diciembre de 1958. Y fue producido en una serie de 30 aviones, denominados Mi-21F, por la fábrica en masa, a principios de 1959. Durante este mismo periodo, la fábrica de producción estaba construyendo las primeras máquinas verdaderamente de producción, los Mi-21F-13. Esta fue la versión final. El IE-6 también se aprovechó la oportunidad para ampliar la aleta ventral para aumentar la estabilidad al balanceo, especialmente en ángulos de ataque elevados. Muchos Mi-21F-13 salieron de la fábrica, incluidos los S-106 fabricados en Checoslovaquia, a partir del 9 de mayo de 1963. Muchos otros fueron fabricados sin licencia en la República Popular China y llamados J-7. En 1960, el Mi-21F-13, también llamado modelo 72 por MiG, entró en plena producción. Aunque era un avión fácil de volar, y con prestaciones y maniobrabilidad avanzadas para su época, a diferencia de sus homólogos occidentales, no llevaba radar de detección a bordo, y el armamento consistía en solo 2 misiles K-13, y un cañón MR-30 con 75 proyectiles. Aunque Finlandia no formaba parte del Pacto de Varsovia,
Gracias a sus especialmente buenas relaciones con la Unión Soviética, recibió 22 MiG-21 F-13 en la versión con electrónica simplificada. La primera entrega tuvo lugar el 24 de abril de 1963, y la última el 17 de enero de 1986. En 1958 China obtuvo la licencia para producir el MiG-19 SF y su motor. Estaba previsto que le siguiera otra licencia, la del MiG-21 y su motor, pero las relaciones diplomáticas entre ambos países alcanzaron su punto más bajo en 1960, antes del acuerdo. A pesar de ello, China estaba decidida a producir su MiG-21, también porque, según el gobierno de Pekín, lo necesitaba urgentemente, teniendo en cuenta los problemas relacionados con las diferencias lingüísticas, la falta de ingenieros cualificados, el estado embrionario de la industria estatal, la falta de tecnología básica y de materias primas. El resultado de un trabajo realizado en 4 años es milagroso. En China, el avión pasó a llamarse J-7. Todo el desarrollo se llevó a cabo en fábricas en Chengdu, en la región del Sichuan. Todos los dibujos se produjeron a partir de piezas cortadas de un MiG-21 suministrado por los soviéticos antes del enfriamiento de las relaciones diplomáticas. El primer vuelo del se realizó el 8 de enero de 1965, un informe indica diciembre de 1964, otro a finales de 1965. En 1966, se exportaron a Tanzania y Albania, pero ese año la revolución cultural creó tal caos que la producción se detuvo cuando se enviaron 40 de los 60 cazas prometidos. El resultado fue el F-7M Airbird, un gran éxito a pesar de la antigüedad de la máquina. Además de China, el avión sirvió en Pakistán, Bangladesh, Zimbabue y Sudán para un total de más de 500 ejemplares en 1988. Los modelos destinados a Pakistán se denominaron F-7P Skybolts. Mientras tanto, en la Unión Soviética se trabajaba en futuras variantes del MiG-21. El primer objetivo era montar un radar de detección, para darle a caza capacidades nocturnas y para todo tipo de clima. La industria soviética estaba preparada con lo que se necesitaba. El paracaídas de freno no se introdujo antes de 1965. India, que había comprado el MiG-21 FL, y se dio cuenta de que el armamento compuesto por los 2 misiles R-3 era escaso y solicitó el paquete GP-9, pero la producción de esta arma fue escasa hasta 1971. Sin embargo, con los GP-9 fueron tan efectivos que lograron 3 victorias contra los F-104 pakistaníes. Aproximadamente en 1966, salió una nueva variante, el MiG-21 PFM, que tenía un carenado rediseñado que se abría hacia la derecha. Los problemas con los antiguos asientos llevaron a la introducción del KM-1, que salvó la vida de varios pilotos durante los conflictos en Oriente Medio y Vietnam. Otra innovación importante fue el radar R2L, que era mucho más fácil de mantener. Otro proyecto particularmente futurista fue el Ye-8, que muchos ya empezaban a llamarlo MiG-23, aunque no tenía nada que ver con este aparato. El MiG-21 era una máquina diseñada para probar el ala, a escala reducida, del nuevo avión supersónico de pasajeros Tupolev Tu-144, llamado la versión soviética del Concorde. Se construyeron 2 ejemplares. Entre 1962 y 1975, Rumanía recibió varias versiones del MiG-21. De hecho, se entregaron 2 docenas. En los años 90 todavía había alrededor de 200 aviones en servicio, y se decidió modernizar 110 aparatos según el programa Lancer. La israelí Elbit Systems adjudicó el contrato para la modernización. El programa era conocido en la defensa rumana como Programa DD, en memoria del poeta, novelista y piloto militar Doru Davidovici, fallecido en abril de 1989 en un accidente aéreo a bordo de su MiG-21R. La característica única del Lancer es la capacidad de emplear igualmente armamento oriental y occidental. Dado que se utilizaron varias versiones del MiG-21, hubo muchas diferencias, especialmente en el motor, pero también en la organización del interior y la cabina. Las pruebas de vuelo comenzaron el 15 de abril de ese año, y el primer escuadrón fue declarado operativo el 8 de mayo de 1997. El MiG-21 entró en acción en diversos conflictos, siempre demostrando ser muy versátil y fiable por su sencillez, desde el frío de Siberia hasta la humedad de Vietnam hasta el calor abrasador de los desiertos. Es el avión moderno que ha librado el mayor número de guerras en los más diversos teatros de operaciones. La falta de sistemas electrónicos sofisticados no le impidió ser rival para los F-4 Phantom estadounidenses en los cielos de Vietnam. En la guerra entre Irak e Irán desempeñó un papel destacado, pero el limitado radio de acción no le hizo verdaderamente eficaz debido a las enormes distancias que recorrer. Logró varias victorias aéreas y podría haberlo hecho mejor si hubiera tenido en su poder armas confiables, algo que inicialmente no tenía. El avión también fue utilizado en la guerra por Cuba, Angola, Etiopía y la India.
Este último hizo un uso extraordinariamente válido durante la guerra con Pakistán de 1971. Los árabes hicieron un gran uso del MiG-21 contra los israelíes en las diversas guerras libradas en las últimas décadas. Los sirios se encontraban entre los principales usuarios, utilizaron ampliamente el caza y perdieron un gran número de ellos. En 1961, la Fuerza Aérea Egipcia ordenó que los MiG-21 reemplazaran a los anteriores MiG-17 y 19 en la función de caza e interceptor. Los pilotos egipcios ya estaban acostumbrados a los vuelos supersónicos en los MiG-19, pero el MiG-21 fue el primer caza Mach 2 de la Fuerza Aérea Egipcia. Sería el principal caza de Egipto durante las próximas 2 décadas. La propaganda egipcia le atribuyó más del 97% de las victorias aéreas de Egipto en las guerras entre Egipto e Israel y durante los enfrentamientos con Libia. Aunque los pilotos egipcios lo consideraban un buen avión, todavía había quejas relacionadas con el alcance y el sistema de armas del caza soviético. En la Guerra de los 6 días de 1967, la mayoría de los MiG-21 egipcios fueron destruidos en tierra, aunque algunos lograron despegar para intentar defender sus bases de los cazabombarderos israelíes. En el aeródromo de Hurghada, 12 MiG-21, con la ayuda de 8 MiG-19, sorprendieron a los asaltantes israelíes, derribando a 3 de ellos sin sufrir pérdidas. Después de la devastadora guerra para la Fuerza Aérea Árabe, la Unión Soviética suministró a Egipto una gran cantidad de estas aeronaves, reviviendo la Fuerza Aérea Egipcia. En los años siguientes, se dedicaron a proteger el espacio aéreo nacional, especialmente hasta que el muro egipcio de misiles SAM estuvo listo. Muchos de estos cazas eran los de la Fuerza Aérea Soviética que habían pasado a Egipto. En la guerra de 1973, la guerra del Yom Kippur, los MiG-21 vivieron jornadas intensas. En esta ocasión Egipto reivindicó el derribo de al menos 90 cazas israelíes. La Fuerza Aérea Israelí siempre ha negado las pérdidas de sus cazas en combate aéreo, creando un halo de invencibilidad en torno a sus pilotos, que, superados en número, lograron derribar numerosos MiG. El hecho de que la Fuerza Aérea Israelí haya alcanzado la superioridad aérea es indiscutible, pero hay que recordar que en los mismos años, los mismos cazas se enfrentaban sobre los fieros de Vietnam, donde los F-4 con tripulaciones estadounidenses, ciertamente a la par de los israelíes, terminarán la guerra con una proporción de 3.000 destruidos por cada F-4 perdidos en combate, incluyendo ambos MiG-21, 19 y 17. Después de la guerra, los egipcios comenzaron a evaluar una mejora para sus cazas. También se propuso equiparlos con nuevos motores, pero la idea fue descartada debido a problemas financieros. Durante los enfrentamientos entre Libia y Egipto en 1977, 6 cazas libios fueron derribados por MiG-21 egipcios a finales de 1979. Un MiG-21 MF derribó un MiG-23 MS libio. Desde el verano de 1963, Israel comenzó a interesarse por el MiG-21, dado que la última versión de aquella época había sido vendida por los soviéticos a Egipto, Siria e Irak. El Mossad ya había intentado, sin éxito, hacerse con un MiG. Ante la necesidad de analizar las capacidades, prácticamente desconocidas en aquel momento, el Mossad intentó contactar con un piloto egipcio, pero sin éxito. Este último y 2 cómplices fueron ahorcados en diciembre de 1962, mientras que otros miembros de la red de espionaje fueron condenados a prisión. Posteriormente, también se contactó pilotos iraquíes que se entrenaban en Estados Unidos, pero este intento también fracasó. Finalmente, un piloto iraquí, Munir Raufa, se puso en contacto con representantes israelíes en Irán. El piloto comandaba una pequeña unidad de caza, equipada con MiG-21. Como era cristiano, y se temía su huida, sus tanques nunca se llenaron más de lo absolutamente necesario. De hecho, sus superiores no confiaban en él y se sentía frustrado. Así, el 16 de agosto de 1966 su MiG-21 aterrizó en Israel, mientras que esa misma mañana los familiares más cercanos del piloto eran expatriados a través de Irán, con la ayuda de las guerrillas kurdas. El avión fue sometido a numerosas pruebas para conocer sus limitaciones y fortalezas. En particular, señalaron que no era el avión ideal para volar a baja altitud a alta velocidad. Toda la información que los pilotos lograron recopilar del avión capturado se utilizó para la victoria en la Guerra de los 6 días. Unos meses después, fue enviado a Estados Unidos. El aparato, con el código 007. Los Estados Unidos de América compraron algunos MiG-21, rebautizados como YF-110. Mediante adquisición de material extranjero para estudios y entrenamiento. Entre los operadores tenemos una gran lista de fuerzas aéreas nacionales, excluyendo las versiones chinas. Los Chengdu J-7, son estos los países que usaron el MiG-21. Angola 25 ejemplares en servicio en 2016. Azerbaiyán 5 aparatos, pero probablemente no puedan volar. Corea del Norte en 2018, 76 MiG-21 estaban en servicio. Croacia en 2020,
Solo resultan operativos 8 aviones. Cuba puede que se cuenten 12 aviones en servicio en 2019. Egipto, Etiopía los han relegados a tareas formativas. Guinea se habla de 4 MiG-21, pero lo es probable es que no puedan volar. India aún opera este aparato y se espera su uso hasta 2025. Libia, Malí retirado en 2019. Mozambique, Siria, Uganda, Vietnam, Yemen. Entre las naciones con aparatos no operativos desde mucho tiempo tenemos Afganistán, Argelia, Bangladesh, Bielorrusia, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Chad, Congo, Checa, Eritrea, Finlandia, Alemania, Georgia, Guinea-Bissau, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Kirguistán, Laos, Madagascar, Mongolia, Namibia, Nigeria, Polonia, Rumanía, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Somalia, Sudán, Tanzania, Turkmenistán, Ucrania, Hungría, Zambia, Fuerza Aérea y Comando de Defensa Aérea de Zambia, Zimbabue y la misma Unión Soviética. El MiG-21 se erige como un icono imperecedero en el firmamento de la aviación militar. Desde su debut en la década de 1950 hasta la actualidad, este avión ha desafiado las expectativas, y ha dejado una marca indeleble en la historia aeronáutica. Su diseño distintivo, velocidad supersónica y agilidad en el combate le han conferido un estatus legendario. A lo largo de los años, ha sido testigo de transformaciones geopolíticas, participando en conflictos de la Guerra Fría y más allá. Su simplicidad y eficacia en el combate han sido tanto su fortaleza como su debilidad, pero su longevidad y adaptabilidad son testimonio de su impacto duradero. Hoy en día, a pesar de su retirada gradual de muchos escenarios militares, sigue siendo reverenciado como un hito de la aviación de combate. Su legado perdura en las aulas de historia militar, y en los corazones de aquellos que han admirado su gracia en los cielos. Es un símbolo de ingeniería audaz, perseverancia y valentía en la exploración de los límites del vuelo. Su historia continúa inspirando a generaciones de entusiastas de la aviación. Si te gustó este vídeo no te olvides de hacerlo saber con un pulgar hacia arriba y compártelo con otros apasionados de aviación. Además inscríbete al canal y dale click a la campana para tenerte al día de nuestros videos y apoyarnos. Un saludo y hasta la próxima.